Esta palabra que me regalas hoy, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, porque tú eres un Dios grande, poderoso y majestuoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por este momento. Te habla tu pastora y profeta Liliana Ariza, con una palabra muy hermosa que me ha regalado el Señor hoy. ¿Sabes? Yo doy gracias al Señor. Vamos a esperar un momentico. Vamos a prepararnos aquí un momento para hacer una oración familiar, para hacer una oración de acción de gracias al Señor por la familia, una oración de acción de gracias porque los tiempos en Dios son mayores y con Dios son mejores, y mejor de lo que pensamos, mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Así que hoy esta palabra viene para hacer un cubrimiento de amor y acción de gracias al Señor, porque nos ha dado un hogar, familia, techo. Nos ha traído un tiempo de su lluvia, donde nos ha preparado y guardado nuestras casas, nuestras familias. Pero también vamos a orar por todos los padres que tienen una necesidad, y es ver su familia, sus hijos, su hogar compacto, o aquellas personas que están por circunstancias apartadas de sus hogares, que el Señor traiga un tiempo de restauración, un tiempo de vindicación, un tiempo donde el Señor defienda tu causa, donde un tiempo el Señor está regando la tierra, y el Señor, como dijo Ana, yo no miré mis circunstancias, pero cuando ella fue al Señor, derramó su corazón y expuso su caso ante el juez justo, que es el Dios omnipotente. Dice que los arcos fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Ella miró su bajeza, pero que el fuerte de ella era el fuerte de Jacob, Jehová de los ejércitos. Así que hoy vamos a cubrir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras esta alabanza ministra esta palabra, porque dice que con Dios siempre vendrán cosas más grandes. Como dice, para darnos un mejor futuro, un buen futuro y una esperanza más allá de lo que imaginamos. Amén. Porque Dios lo único que quiere de ti y de mí es una fe sincera. Entonces estamos basando en 1 Samuel 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Algo grande vendrá, y esa es la esperanza tuya y mía. Así que hoy vamos a adorar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole la gloria a nuestro Padre. Hoy la Iglesia de Jesucristo el Ancla, con tu pastor y profeta Liliana Ariza. Y el Señor me había inquietado en el día, ¿sabes? Pero salí un momento y regresé, y el Señor quebró mi corazón, porque yo tengo que ser agradecida por todos los hechos poderosos que mi Padre ha hecho conmigo. Entonces yo en agradecimiento tengo que decirle a ti que Dios, con Dios sí se puede. Tengo que decirle a aquellos padres que están en el camino, o hogares, como me pasó ayer, cuando me tocó llamar a un varón de familia y hablarle claramente, porque es que a nosotros aquí tenemos que hablar claro, y es la única forma de que nosotros podemos decir, mira, yo sirvo a un Dios vivo. Pero cuando tú adquieres responsabilidades, tú estás hablando con Dios mismo. Así que hoy en este momento vamos a orar por la unión familiar, vamos a orar para que tú y yo podamos ver el propósito de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Hoy yo quiero decirte a ti y a las familias que Dios tiene un propósito grande con las familias, que Dios es un Dios de multiplicación y fructificación, que Dios tiene propósito grande, y aunque parezca que estaba perdido, este es un tiempo donde se ha abierto una puerta especial para aquel que acuda, como se movió Ana, corrió, fue al altar, derramó su corazón y puso su caso ante el juez justo. Inmediatamente, cuando ella derramó con una fe sincera y un corazón rendido, el juez le escuchó. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra que me acaba de regalar mientras sonaba esta alabanza. Dice que algo en las manos de Dios siempre va a ser bien grande, porque dice, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas hará el Señor con nosotros. Así que hoy vamos a decirle al Señor Dios Todopoderoso
que hoy presentamos a mi familia, presentamos a tu familia y la ponemos delante del Señor. Cúbrenos, Señor, con tu amor y tu misericordia, que tu protección nos rodee cada día. Como dice tu palabra en Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que a mi familia habita bajo tu sombra y tu cuidado perfecto. Así que una nación está basada en la familia. Una nación la conforman las familias. Por eso el clamor de las familias, cuando tú ves que una nación, algo está pasando, las cosas se están moviendo, sientes algo, tú dices, Señor, yo tengo una rodilla, tengo una casa, tengo una familia, yo también voy a clamar como clamó el pueblo de Egipto, porque Dios nos sacó de Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es una circunstancia que te esclaviza. ¿Qué es Egipto? Egipto es algo que te mantiene anclada y no te deja ver ni tu presente ni tu futuro, porque estás anclado en el pasado. Así que el Señor nos ha sacado de Egipto, nos sacó de Egipto, nos llevó a un desierto, nos prepara y nos limpia para ver ese presente hermoso proyectado a un futuro que es la promesa y nuestro canal de bendición. Pero el Señor nos deposita esas bendiciones cuando nuestro corazón se ha alineado al propósito de Dios. Amén. Hoy oramos por nuestra nación Colombia, la cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos las familias con la sangre de Cristo. Hoy, Señor, que todo lo que esté ministrando en esta nación, que no sea Dios, sea arrancado, desarraigado, lanzado a los abismos y sobre todo, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, la iglesia de Jesucristo, el ancla y esta familia. Es una oración que nosotros que tenemos el deber como padres, como familia. Esto no es algo que yo tengo que regir y decir, no, es algo que puso el Señor en mi corazón. ¿Sabes? Yo te voy a hablar de 2 casos hoy. Y que, Padre nuestro, que nuestro hogar se cumpla, como dice el Salmo 121:8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cubrimos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, de nuestro entorno, nuestros matrimonios, todo. Y que sea conforme la voluntad de Dios. Pero lo más importante es que tú eres un propósito de Dios. Y tú y tu casa es un propósito de Dios. Mirando las cosas como si no fueran muertes. O sea, desde Egipto habla de muerte. Egipto habla de muerte. Egipto quiere matar un propósito. Y cuando Dios nos saca, es un caminar en Cristo. Eso cuando recibes a nuestro Señor Jesucristo, Dios comienzas a caminar. Pero se presentarán circunstancias donde tú tienes que decir, Señor, grandes esas cosas has hecho. Ya me sacaste, Señor. Y yo sé que hay una palabra que yo declaré, que yo en mi casa serviremos a Jehová porque he creído. Entonces, como has creído, entonces el Señor comienza. El enemigo va a tratar de enviarte flechas, pero tú, en el nombre de Jesús, tú dices, Señor, tú me diste una palabra. Y entonces esa palabra es la que te debe sustentar y a tu casa. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy vamos a comenzar con la parte más sencillita que fue una hora que me hizo predicar ahora porque tenía esta prédica. Y es que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Eso lo dijo Pablo en el Efesios 6, capítulo 6. Y ahora estamos pensando en nosotros, estas circunstancias, en nosotros, lo que está pasando. Y eso quiere el enemigo, porque es esto Egipto, te tiene dando vueltas como tenían a Sansón. Le habían quitado la vista y dando vueltas, teniendo una palabra. Y teniendo una profecía y un voto y una palabra de Dios. Pero Sansón dijo, Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito. Dame de tu fuerza. Él pidió del Espíritu Santo. Y entonces le creció el cabello. Entonces Dios le dio de su fuerza. Y hizo más en un día de todo el tiempo que estuvo cuando no estaba dando vueltas en el desierto. Y así es el enemigo. Te esclaviza. Se burla de ti, se burla de tus propósitos. Se burla de circunstancias y situaciones. Yo te estoy hablando en la parte espiritual. Que use personas que te avergüencen, y otra cosa es plan espiritual, porque algo en esas personas va a ser usar el enemigo para que te asaten, para que te manden con dardos y flechas, dice el Salmo 92 lo que pasa, pero dice que como tú no has negado tu nombre, en el momento de tu angustia te va a ayudar, amén, porque tú te vas a tener destinado, como es el versículo 16 del Salmo 91, a largura de días y salvación, amén. Entonces te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza Salamanca. Y que hoy el Señor nos ayude en herede su fuerza, que es el Espíritu Santo. Yo salí y regresé
Y me di cuenta que a nosotros tiene que doler el alma de las personas, porque el negocio de nuestro padre es el alma. Y cuando vemos almas cautivas, cuando vemos personas jóvenes que por drogadicción, por alcoholismo, por un amigo, por cosas, cualquier cosa, alcoholismo, cualquier cosa, por fornicación, homosexualismo, todo lo que tú quieras meterle ahí, es un plan del enemigo de dañar un plan de Dios. Amén. Pero cuando yo vi al joven, mi corazón me miró, yo tengo que predicar. Porque el enemigo está atacando a las familias. Y yo pensé, tengo que ser agradecida. Yo quiero en oración y acción de gracias orar por los padres, por las familias. Amén. Y cuando entonces te duele el hogar de un hermano, tú haces un bien y oras por alguien que ni siquiera te conoce a ti, pero que ver un propósito de Dios dañándose, entonces eso es lo que quiere Dios, que oremos los unos por los otros. Dios nos está llamando a vanidad, a cosas de que sí podemos disfrutar, pero ahí comprendemos todo lo que hace el enemigo. ¿Cuántos hogares no hay dañados? ¿Cuántos hogares no hay afectados? ¿Cuántos jóvenes? La persona dice, no, que va a hacer esto, que hará aquello, no. Amén. Esto es lo que está administrando en una nación. Y tú y yo somos aquellos atalayas, familias, padres de familia. No necesitamos ser los superdotados. Una oración que tú abras tu boca por otra persona. Cuando oras por tu casa, tú incluyes oración por una circunstancia que estás viendo a tu alrededor, por la familia, lo que está administrando el espíritu de homosexualismo que está administrando una nación, una perversión espiritual que está dominando en una nación. Tú tienes como atalaya que levantarte, ¿sabes? Y si dice Señor, voy a buscar un pequeñito. No, pero yo no soy pastor, no. Dios avergonzó a los sabios. Cuando Dios te coloca algo en tu corazón y tú lo haces, has agradado a Dios. Y lo más importante es ese. Tú para orar por otros no necesitas el permiso del hombre. Porque es que Dios ha puesto en tu corazón eso, ¿sabes? Y ese joven lo miré. Inmediatamente vine, le pedí perdón al Señor. Y pedí una acción de gracias. No me quita mi gozo porque es un llamado. Y cuando Dios te recuerda tu llamado, que es orar por las almas, salvar las almas, entonces tu corazón se contenta. ¿Por qué? Porque es un propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios no solamente es porque te estoy hablando de gente con dinero. Pero también estoy hablando con padres que no tienen cómo poder darle un techo a un hijo, cómo darle una clínica a un hijo, cómo ayudarle a un hijo. No, tus hijos están en la calle. Pero hay padres que no desmayan en oración. Pero también la iglesia tiene que estar orando por eso. Y no es que me estoy echando la carga, no. Es que mire, Dios me dijo, me tocó. Porque me tocó, algo está pasando. Se está administrando en esta nación con las familias. Amén. Pero también ayer pasó algo tremendo y era que había un niño. Y me recordó mi infancia, que un niño que fue con toda la familia, me recordó un proceso que pasé también. Y miraba que había una pareja, la esposa estaba como ahogada. Porque a veces hay esposos que iban a su esposa a compartir con familia aquí, que cuando una familia es una, lo que Dios llamó, lo que Dios unió. Amén. Y vi a la esposa ahogada y el niño hiperactivo, pero vi un espíritu en el niño, pero lo vi en el papá. Lo vi en el papá. Y yo me quedé sentada y el papá miraba al niño con el ojo así, pero no era sano. Y el niño, todo el mundo, que no, que no, que no, que no, que no. O sea, y el niño más intentaba hacerse daño. Entonces yo dije, algo está afectando dentro de esa casa al niño. Y hay espíritus que entran cuando el enemigo sabe que hay un propósito con alguien. El enemigo desde pequeño va a tratar de diezmarlo. Amén. Entonces, miraba, y mientras estaba sentada, mientras miraba, ellos compartieron, hablaron, rieron, pero ellos como pareja no se sentaron. No estaban unidos, jóvenes, por cierto. Y la vi ella asfixiada. Y él contento. Pero algo él me mira a mí y él se conecta y dice, tengo un trabajo que tiene Dios aquí. Entre tanta gente, imagínate. Y mirando eso, él miraba al niño y dijo, aquí hay maltrato.
Y como pedagoga reconozco eso, ¿sí? Porque nosotros como pedagogos lo primero que identificamos en el actuar, en caminar, en moverse, cómo miren, todo eso identificamos. Pero un maltrato por la hiperactividad del niño, pero a veces hay consecuencias que traen esos espíritus a casa. Amén. Y ese padre entonces se conectó y le dije, no lo mires así. Le dije, no mires a tu hijo así. Y se despidieron, pero fue un momento que se lo dije después, pasó como una hora, se despiden y ellos se van. Yo quiero contarte por qué el Señor me ha inquietado. Y entonces mi corazón lo suelto aquí. Y me senté ayer, hermano, porque cuando Dios te saca y te inquieta salir es porque va a hacer algo. Y ellos se van y el Señor me dice, llámalo. Mire, el Señor le dijo al varón, ven acá. Y él, no sé, como si el Espíritu Santo lo hubiera traído así. Él caminó, ¿sí? Tiene por ahí unos 30 años. Y el Señor habló, yo no sé, no era yo. Y el Señor se le plantó allí y le dijo, ¿sabes? Tú estás viendo a tu hijo. ¿Desde hace cuánto está tu hijo así? Y él me dijo, hace poco. ¿Y cuánto tiempo te lleva llamando el Señor a ti? No, es que sí, yo no voy a la iglesia, pero yo soy católico. Y mi esposo va a la otra iglesia con mi hijo. Yo identifiqué, yo le dije, oh, sí. Y te voy a preguntar, ¿Dios es Dios de religión? ¿O cuando tú te casaste con tu esposa, no te comprometiste a tener una unidad familiar? Cuando tú te casaste con tu esposa, tú te separaste de la familia. Porque iniciaste una nueva familia, la tuya. Mira lo que hizo el Señor. Se le plantó y no era yo. Porque yo vi en mí como si estuviese hablando el mismo Dios hablando con el Espíritu Santo. Lo que salía por mi boca. Yo le dije, yo soy pedagoga de profesión, por pastoreo. Le dije, por si pude entender lo que está pasando en tu casa. Pero Dios no lleva a ti llamándote una vez hoy. Dios lleva llamándote bastante tiempo. Porque tú no estás tomando tu lugar. Y él me quedó mirando y se echó a reír. Sí, es verdad. No una ni dos, miles de veces. Amén. Y a veces Dios necesita pasar un momento para hablarte clarito. Porque tiene una responsabilidad. El Señor le dijo, ¿sabes? El niño se llama Salomón, pequeñito, como unos 5 añitos. Pero hermano, igual que yo cuando tenía esa edad. Pude reconocer porque... Y entonces, tú lo que ves, tú me ves a mí hoy aquí, le dije, sí, bueno, yo era la reina de los árboles. O sea, a mí los árboles, de rama en rama andaba yo. Yo le dije, pero tú tienes un hijo que tiene un propósito con el Señor. Pero lo que hay en el niño vino de ti. Él entendió. Porque cuando tú estás en un hogar y tú estás afectando tu casa, el varón, él trae cosas a su casa. Lo que vi en él, lo vi en el niño. Ya, yo creo que ya se puede imaginar qué es. Y entonces, eso hace, el niño manifiesta lo que él estaba llevando. Pudo caer en la niña, pero cayó en el niño. Por eso tú y yo tenemos que ser responsables. Dios te llama a ser responsable con lo que te comprometiste. Así le habló Dios, clarito, clarito, clarito. Porque cuando Dios te llamó, cuando tú estuviste con ella, te buscaste tu esposa, no te llamó a la casa ni a la cola, te llamó a ti y a ella, y tú tienes un depósito de Dios en tu casa que se llama Salomón, y tienes responsabilidad de entregársela a Dios. Bien, te tienes que preparar. Así le hablaba el Señor a él. Así es, hermano, no era yo. Y él me miró porque cuando Dios habla claro, y lo miró Dios directamente, él entendía que Dios le estaba hablando porque el espíritu de él se conectó al espíritu de Dios. Y entonces él dijo algo, ¿qué debo hacer? Entonces Dios le dijo, vete tú, yo no estoy hablando de religión de casa. Dios quiere tu corazón, Dios quiere que te establezcas, Dios quiere que tú tomes el lugar de tu casa. Amén. Porque lo que estaba ministrando en la nación está afectando en los hogares. Y por ende pasa a los hijos. Hasta que se levantan. Esa varona, esa mujer joven, está asistiendo a la iglesia con sus hijos, pero no sabe cómo defenderse. Pero Dios sí escucha la oración. Y es lo que te estoy diciendo. No sabemos por qué oró ella, por qué se estaba asfixiando, pero ella derramó su corazón de pronto. Y estaba yo ahí. Amén. Y Dios lo agarró de pronto. Ni un pastor, ni nadie lo podía poder agarrar. Pero Dios lo agarró en ese momento y lo centró. Por eso estoy hablando, quiero hablar de los arcos fuertes fueron quebrados y los débiles se ceñieron de poder.
porque nuestra fortaleza viene en el Señor. Tú tenemos que orar por circunstancias. Tu circunstancia puede estarla pasando a alguien y tú tienes que orar por esas personas, porque tú conoces las circunstancias y sabes cómo orar. Amén. Yo te quiero hablar de la familia. ¿Por qué? Porque viene un tiempo, Dios está regando la tierra y esto es lo que viene, un tiempo tremendo, viene una cosecha. Y él me dijo, yo soy católico, pero hermano, él recibió al Señor, gloria a Dios. Y Dios le dijo, organiza tu casa. Y él recibió al Señor delante de todos, ya no le dio vergüenza. Eso fue ayer 30. Pero Dios le habló claro. La iglesia tiene que hablar claro en los hogares que tienen dentro de la iglesia. La iglesia tiene, la iglesia no, la congregación de los santos, dice que es congregación de los santos. La iglesia no es basurero. Podemos tratar y hablar y de todo, pero ¿sabe una cosa? Dice que es la iglesia de los santos. Esa es la iglesia de Cristo. Y nosotros que como pastores, como algo, si no puede el pastor, oremos. Pero yo sé que una oración hizo que pasara esta sierra por ahí y planteara a ese señor, ese varón, porque sé que era un hombre de carácter. Amén. Pero nadie es más fuerte que Dios. Y Dios lo venció. Y recibió al Señor. Y yo, ¿qué tengo que? Señor, me cubrí, los cubrí. Y el Señor, esta tarea es tuya. Porque dice aquí la palabra ciertamente. Pablo sembró. Pero Pablo sembró y dejó eso en una iglesia que riega, que sería Apolos. Pero el crecimiento de esa casa con propósito y como habló claro, lo entrega a Dios. Y por eso quiero orar por la familia. Porque hoy goza tu iglesia. Porque una restauración tremenda. Todo aquello que estaba atacando las familias. Todo aquello que estaba atacando una nación. Esa nación que tiene a Dios tiene poder. Esa nación que tiene a Dios puede hablar claro. Esa nación que quiere a Dios y tiene un verdadero arrepentimiento. Ayer el varón estaba un poquito delante, avergonzado, pero lo hizo. Levantó sus manos. Porque Dios le leyó la cartilla a él mismo. No solo dijo delante de la gente. Todo lo que... ¿Sabes por qué se entregó? Porque él ni me conocía ni yo lo conocía a él. Pero Dios sí. Y Dios le leyó lo que él estaba haciendo. Dijo, yo sé ese espíritu que tiene tú, yo lo conozco. Dios le habló claro. Amén. Pero ese niño es de Dios y tú tienes una responsabilidad con Dios allí. Dios habla claro. Porque cuando tú formas un núcleo familiar, tú tienes que sentarte y ser parte. Y Dios le dijo a ella, si te molesta a esa esposa es porque ella sabe que está fallando, algo no está bien. Y si no habla ahora es porque... ¿Sí? Entonces, hoy por eso quiero orar por la familia. ¿Sabes? El Señor me dio una palabra a mí. Hoy la palabra que me da el Señor es Benjamín. Y sabes que Benjamín viene de unas circunstancias de un hijo... Cuando Jacob pierde a José, Jacob no soportó y se enlutó. Amén. No soportó el dolor y se enlutó. Amén. Pero en el proceso Dios está haciendo cosas para darte un tiempo de alegrías. Y cuando tú vas llorando, vienes de regreso con alegrías porque vas a encontrar el propósito de Dios. Entonces te va a dar gozo. Pero el Señor me estaba hablando de Benjamín. Y Benjamín era el hijo amado que le quedaba a Jacob. Y a veces nosotros miramos más a Egipto, lo que ha muerto, que lo que estamos viendo en presente. ¿Qué tenía Jacob? Tenía hijos, pero se había aferrado a uno. Pero yo no te quiero hablar de eso. Yo te quiero hablar es que Benjamín tiene una bendición que es el hijo amado de la derecha. Cuando su madre Raquel muere, cuando el Señor va a limpiar las bendiciones, el capítulo de Génesis 34, ya de que regreso a camino a Belén Efrata, ella muere. Ella en un parto teniendo a su hijo Benjamín, ella le dijo Benoni, el hijo de mi dolor. Y entonces Jacob no aceptó y le dio un nombre, el hijo de mi derecha. Amén. Amén. ¿Qué es el hijo del dolor? El dolor es Egipto. El dolor es esclavitud. El dolor es aquello que te afecta. El dolor son las circunstancias que te llevan a morir. El dolor de quedar en el desierto. ¿Qué es aquello? El Benoni.
Benoni es aquello que te ha causado una forma de dolor, pero que es tu hijo de la izquierda, no de la derecha. Inmediatamente le cambió el nombre Jacob y le dio hijo de autoridad, un hijo amado. Y eso es lo que eras tú y yo antes de tener al Señor en el corazón. Estábamos en Egipto, causamos aflicción y dolor. ¿Y cuántas personas, hijos, hogares están en ese Benoni? Pero el Señor dice por eso que el Señor le cambió el nombre. El Señor, Jacob, a Benjamín, le llamó hijo de mi derecha, hijo de la derecha, que tiene autoridad, que tiene vestidura, que es realeza. Lo que suelta tu boca es. Por eso nosotros tenemos que tener una boca de bendición. Y aun si hay palabras que han sido lanzadas contra ti, mira, la mamá dijo eso, pero el Padre le dio bendición. Lo que suelte tu boca, porque tenemos que orar los unos por los otros. Y si hay palabras que han lanzado contra ti hoy, en el nombre de Jesús se cortan, porque Dios es Dios de familia. Y sabes que entonces, cuando Él pasó a ser hija derecha, pasó a ser hijo, no aceptó. Y hay cosas que tú como padre, hay cosas tú como hijo, hay cosas que el mundo, alguien te da un nombre, tú no lo recibas sino Dios, porque aún Daniel no recibió el nombre que dio. Daniel fue Daniel hasta que falleció. Amén. Daniel no cambió su identidad de hijo de Dios Altísimo, y ahí es lo que te quiero hablar, que no cambiemos la identidad de hijo de Dios Altísimo, que tú y yo somos guerreros de Dios Altísimo, somos hijos santos, benditos de Dios. Amén. Y esta palabra está aquí, ¿sabes por qué? Porque esta palabra es por los aires. Javes dijo lo mismo, yo no recibo ese, yo soy ilustre. Dice, ilustre, el ilustre. Entonces no era el dolor, él era el ilustre. Y eso es lo que cuando entiendes quién eres tú, cuando entiendes cuál es la posición que Dios te ha dado, te comienzas a entender que tienes derecho a todas las bendiciones. Pero debemos comprender que debemos ser hijos de Dios, recibir a nuestro Señor Jesucristo, que debemos permanecer, ser obedientes, fieles y leales en todo lo que hagamos. A veces la persona piensa, yo soy fiel en esto y esto, pero a veces tú eres fiel afuera, pero dentro eres infiel. A veces eres afuera fiel con todos los que te agradas, pero eres infiel con Dios en el corazón. Por eso dijo el rey David, examíname, Señor, si hay en mí caminos de perversidad. Porque él deseaba siempre estar en los caminos del Señor. Amén. Cuando el varón que recibió al Señor, Dios fue muy claro. Yo me senté y me quedé. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero es cuando Dios te toma. Amén. No era mi tarea, era el Espíritu Santo. Y tenía un encuentro, ese varón, de un llamado de Dios. Y Dios sabía lo que le iba a decir. Más claro, porque Dios le dijo, y no es la primera vez que te llama. Y me dijo, muchas, miles veces. Pero estaba en lo de Él. Y cuando estamos en lo de nosotros, causamos dolor. Causamos daño, derribamos casas y hogares. Puede ser hijos, esposos, relaciones, empresas, lo que sea. Pero entonces dijo no. Dijo Jacob, es el hijo de la derecha, es el hijo bendito, es el hijo que Dios me dio, y si Dios lo dio es bendito. Y eso es lo que te quiero decir, que tú y yo somos benditos. Somos semillas y linaje bendito en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Declara, cuando tú dices, yo soy hijo de Dios y yo soy de Cristo, Dios le habló, que Dios no viene a buscar paredes ni religión. Dios quedó determinado, dijo el Señor, el que obedece la palabra del Señor Jesús está determinado. Está escrito que dijo Jesús, obedecer lo que yo te he mandado. Amén. Entonces, mirando lo que se está moviendo, ciertas cosas, dice que la oración del justo puede mucho. Acuérdate que el centurión mandó ancianos, mandó amigos, pero al último dijo, Señor, envíame la palabra. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero envíame la palabra. Y esa es la fe que necesitas tú. Que oremos, aún tenemos que orar por personas, que ni sabes que yo me he ganado personas, el Señor me ha regalado personas, que hogares, que el Señor me dijo, ora por ellos. Y cuando yo veo la restauración, yo no le quito la gloria a Dios. Aún ellos saben que yo oraba por ellos, pero yo soy obediente. Es que la cosecha tuya no trata de que te vea el mundo.
A la cosecha tuya es que tú tienes al lado un ejército viendo la obediencia. Amén. Por eso el Señor me regala hoy el Salmo 144 y te quiero leer. Y vamos a orar. Amén. Porque ciertamente el bien y la misericordia, dice ciertamente, ciertamente que o sea, que se cumplen. El bien y la misericordia me seguirán todos, no dice ni uno de Dios, sino todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hoy vienen cosas grandes y nosotros hoy vamos a orar, pero también vamos a afirmar una bendición que Dios nos ha dado. Porque todos nosotros estamos bajo pacto. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú caminas, cuando tú no sabes aún, no sabes cómo, pero sabes que Dios te está guiando el camino, tú estás bajo pacto. Estamos bajo un arco que está aquí en el corazón. Que ahora lo podemos ver en el cielo, pero qué gozo cuando lo vemos. Pero Él está aquí ahora en el corazón. Amén. Amén. Entonces, dice aquí el Salmo 144 y quiero leerlo a partir del versículo 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, a Liliana, a mi familia, a mi casa, a ti. Amén. Y a tu casa. Rescátame, líbrame de la mano de los hombres extraños. Hombres extraños, ¿quién? Un amigo que lleve a la perdición a tu hijo. Que esté meditando, ese muchacho tiene plata. Podemos envenenarlo. Amén. Acuérdate que aún a los hermanos la envidia hizo que lo llevaran a la cisterna. Porque cuando todos somos hijos de, cuando somos hijos de Dios, somos sus hermanos, pero hay cosas que suceden que tú dices, ¿cómo puede haber personas así? Extraño puede ser alguien que quiera tu casa. Extraño puede ser alguien que desee extorsionarte. Extraños son personas que te miran a ti los pasos que tú das. Extraños son las personas que te vigilan los pasos. Y cuidado con pisar los pasos de los ungidos de Dios. Aún más de una ovejita pequeñita de Dios. Amén, porque mira la advertencia que le llevó el Señor a ese padre de familia por Salomón, el que brincaba y saltaba. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios me puso a orar por un joven era que Dios tiene un propósito, que estaba con sus manitas, Dios mío. Vemos a madre cuando ve llegar a ese hijo. ¿Cómo? Yo no hablaría mal, no, porque hay cargas. Cuando tú veas que alguien ha caído, tú tienes que orar. Porque Dios es Dios de familia. Amén. Y entonces, por eso Dios dice, Dios no le va a dar un ministerio a alguien que no le duela las almas. Que todo el día esté pidiendo para mí, para mi empresa, para mi casa, para mi familia. Y dice, Señor, pero ¿qué eso lo tiene? No sé cómo. Pero la salvación. Amén. Demos la gloria a Dios que Dios nos ha dado una buena familia, unos buenos hogares, que tenemos techo, pero hay personas que están pasando de cosas y que cuando tú oras por ellos, tú multiplicas tus bendiciones. Amén. Entonces, vamos mirando, amén, que nosotros tenemos que ser agradecidos. Por eso la acción de gracias. La acción de gracias no es recordar que vinieron gente y me trajo, no. La iglesia no se detiene. Le obedecimos a esas personas que pusieron un fundamento en nosotros, pero seguimos avanzando porque hay gente que puede continuar la obra, porque estamos aquí para dejar hijos para la continuidad de la obra. Jesucristo dejó hijos para la obra, expansión. Aquí no se trata que yo soy de Dios, que yo soy Cristo y vivo sentado, no. Aquí se trata de que estamos ejerciendo un ministerio del reino de los cielos, como príncipe, rey y sacerdote, como dice el Salmo 144. Amén. Los hombres extraños, pues tú haces una lista de hombres extraños, personas que hablan mal de ti, que te arrastran tu nombre, personas que planean y se sientan en mesas para dañarte. Tú eres obsesión. O sea, extraños. Una persona que simplemente tiene más que tú, pero envidia tu luz.
son los extraños. Hay personas que no saben cómo alcanzar las cosas, pero quieren lo que ven finalizado. Son extraños. Amén. Por eso dice él, tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Está hablando que todo lo que hacen, o sea, todo lo que hacen, dice que su diestra de mentira son hijos de quién? Que quieren dañar algo que había unido Dios, que había hecho Dios. Un niño que había nacido, un niño que se veía bonito, pero un amigo lo contaminó. Una persona que estaba trabajando y un amigo le dijo, vamos a robar, y el muchacho va, lo matan. No tenemos que orar por las familias. Yo no estoy hablando cosas negativas, estoy hablando de cosas positivas. Porque todo lo que estoy diciendo es que tú y yo tenemos que sabemos qué es lo que está ministrando. Dice que el rey David ministraba a su reino alabanza, adoración. Por eso es que tenemos que orar por los reyes, por los sacerdotes, orar por los ministros, orar por lo que esté, porque nosotros estamos llamados a un tiempo de una cosecha. Y cuando esa cosecha se está viendo amenazada, tú lo que te dices, Señor, yo tengo sillas en mi iglesia, yo las voy a limpiar, Señor, yo sé orar, yo voy a orar por un proceso que pasé, voy a orar por esta persona porque yo pasé ese proceso y yo sé cómo orar. Es la oración del justo, puede mucho. Dijo el centurión, envíame la palabra. En Lucas capítulo 7, envíame la palabra. Y esto es lo que está enviando el Señor. Una palabra a las familias, una palabra a que este es un tiempo tremendo, es un tiempo donde vamos a ver una cosecha maravillosa. Pero ¿cómo vamos a ver una cosecha si no oramos? No oramos verdaderamente. Dios nos llamó para figurar, Jesucristo se hizo siervo. Amén. 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 Hoy dije, Señor, dame una palabra y me dijo, Señor, Esdras. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras nada más le dijo, aquí están los problemas, aquí están los problemas, aquí están los problemas. Todo el mundo puso su atril de madera, puso el rollo. Bueno, entonces conmigo lo que dijo Dios, que no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, porque puedes perder tu bendición. Amén. Entonces dice, cuya diestra es diestra de mentira. Mira el Salmo 144 lo que está diciendo y lo que está hablando. Es oración pidiendo socorro y prosperidad. Porque él sabe que su socorro es Dios. Y él sabe que su prosperidad viene de Dios. Pero él tiene que ser un soldado como arranca este salmo del Señor. Amén. Amén. Y dice aquí, entonces cubre su casa. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo y no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Estaba cubriendo, estaba pidiendo por su casa, porque él estaba soltando con su boca bendiciones. Porque era un guerrero de oración, era un guerrero de Dios, un hijo de Dios. Estaba atalayando por su vecindario, por su nación. ¿Por qué? Porque él tenía una casa. Y esa casa pertenece al Señor. Amén. Entonces él está hablando nuestros. ¿Estás viendo? Entonces dice, esto es una bendición de abundancia. Pero dice que eso, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Él estaba pidiendo el rey David, el rey. Amén. Estaba pidiendo por su nación, por su pueblo, por sus familias y por la de él. Amén. Amén. Qué bonito, como dice él.
Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, o sea, su empresa, su familia, aquí va definiendo todo. Pero dice, ni grito de alarma en nuestras plazas. Amén. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y tú y yo somos un pueblo bienaventurado. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es Jehová, es Dios. Dios escucha la oración del justo. Entonces, no importa que no te agradezcan, tú tienes que esperar recompensa de hombre para orar por alguien, para hacer una acción de bondad. No, ni siquiera que te vean, porque estoy seguro que esa madre no sabe que a partir de haber yo visto a su hijo, el Señor me dijo, hoy Señor, respóndele. Y miré al joven y lo miré y Señor, ayúdale y fortalécelo. Y charracate, y ni saben. Y de ahí vino una, Dios me ha dicho predica y no había predicado. Pero que a veces solamente queremos, nosotros hoy estamos cubriendo, pidiéndole al Señor su prosperidad, pero nosotros tenemos que pedir por nuestra familia, por nuestro entorno. No solamente hacer ritos y sí celebremos y gocémonos, pero prediquemos a Cristo que es la luz del mundo. Prediquemos a aquel que puede llevarte a las puertas de tus victorias, llevarte al Padre. Y que tu casa sea llena del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios con D mayúscula es Jehová. Grandes cosas vienen, ¿sabes? Vienen grandes cosas y maravillosas. Es un tiempo de un riego de Dios hermoso. Y cuando la iglesia hace un clamor, entonces saldrán muchos de esclavitud y comenzaremos nosotros vendrán personas de su desierto y tú y yo seremos esos manantiales que Dios ha preparado. Amén. 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 A veces, yo no sé quién oró por mí, pero yo sé que muchas personas oraron por mí. Hoy no están. Otras eran como esos extraños, andaban conmigo, pero estaban pendientes a matarme espiritualmente. Pero yo no les odio porque si José hubiese odiado a su hermano, no hubiera tenido ese encuentro y reconocer que la preparación era que Dios te llama y te prepara. Es para sanar para preparar tu corazón, para saber gobernar, para saber que aunque haya serpientes y escorpiones, cuando Dios te llama y Dios te unge, hay un propósito y es una empresa, la de Cristo. Amén. Por eso el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. No va a ser Dios, pero en Cristo Jesús. Amén. Así como he estado hablando este tiempo, las familias, yo también oro por la mía. Y yo no miro, ¿no? Si Dios me trajo a mí si Dios me trajo a mí hasta aquí, y hoy te hablo, el Señor no era perfecta, pero Él me amó. Entonces, yo le amo porque Él me amó primero. Hoy yo te quiero dar esa palabra porque no es buscar protagonismo. Hay gente que está mirando, y mi hija me preguntó, mamá, ¿por qué oran así? Y yo dije, pero usted ora diferente, mamá, me dijo. Y qué bonito que tu hijo te diga que cuando simplemente Dios actúa, Él fluye. Dice el Señor Jesús, dijo el centurión, envía la palabra. Y ella fue. Cuando Dios te da una palabra, te sana. Cuando Dios te da una palabra, Él hace algo tan maravilloso. Y hoy yo quiero hablarte de eso. Porque dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sabes? Benjamín, el hijo, le dieron un nombre, pero el padre no aceptó. Y tú y yo como padres de familia no podemos aceptar que nos dé un nombre, ni a nosotros, ni a la casa, ni a nuestros hijos. Porque el nombre que nuestra casa tiene es tesoro bendito de Jehová, linaje escogido, reyes y sacerdotes. Que nadie te ponga un nombre. El nombre que te lancen, tú no lo recibas ni de nadie. Porque ni nadie, Moisés, Dios no sé hablar, Dios,
si sabes hablar, te voy a enseñar. No sé, si vas. O sea, Dios tiene paciencia con nosotros de amor. Amén. Hay un tiempo de ensanchamiento. Hay un tiempo de bendiciones. Los arqueros del Señor están listos. Para la obra de Dios. Hay gente que se quiere una nación y cuando está en la nación dice, yo quiero ser esto, aquello. Yo, hermano, si Dios te movió a otra nación, eres un misionero en una nación diferente. Amén. Esto se trata de que tú tengas miles, de mostrar a nadie miles. Se trata que un alma que tú le hagas, que reciba al Señor y que reciba el todo suficiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Amén. Cuando el Señor hace eso en nuestra vida, nosotros hallaremos su gracia y su favor. Dios nos llama para salvar, para salvación. Entonces, quien acepta y dice, sí, Señor, yo iré, no está buscando ni fama, ni éxito, ni agradar a hombre. Sabe que es un instrumento de Dios para salvación y bendición de muchas almas. Para Cristo. Tiene un lugar, tiene un nombre y tiene una propiedad para Cristo. Amén. Vamos a leer el Salmo 112 y dice, prosperidad del que teme a Jehová. Salmo 112, aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿No te parece esto el Proverbio 31 igualito? Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. ¿Dónde? Dios saca de oscuridad a luz. Y eso es, Dios es la luz del mundo. Él es nuestro sol de justicia. Amén. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Por eso, no hay nada por perdido. Amén. Se cumple lo que Dios tiene determinado, todo lo que Dios tiene escrito, pero hay algo bonito. Y es que Dios es misericordioso y justo. Amén. Es clemente, misericordioso y justo. Amén. Es para con los rectos, ¿no? El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos. ¿Con qué? Con juicio. O sea, cuando tú tienes al Señor en tu corazón, tú no puedes tomarte cosas. O sea, la integridad se conoce en lo oculto. Ahí está Dios viéndote. Amén. Dios te bendiga, preciosa, allá en Barranquilla. Un fuerte abrazo. Dios nos conoce. O sea, no hay un lugar, como es el Salmo 139, donde podemos escondernos del Señor. O sea, el Señor nos conoce. Es aquí adentro en el corazón. Y cuando estuve haciendo esa palabra y orando por las familias, el Señor no me quebrantó, pero sí me dijo, esa es tu tarea. Todo que tenemos pasado por circunstancias, tenemos una tarea de orar los unos por los otros. Y entonces se abren puertas que nunca esperaste. Porque a veces solamente queremos que nos sean dado. Pero hoy el Señor cuando venía y ve a ese joven, y dijo, voy a orar por ese joven. ¿Cómo estará esa mamá? Esa es una acción de gracias. Esa es una acción de gracias. No solamente decir, Señor, por lo que me has dado. Solamente, Señor, por lo que tengo, porque tengo techo y casa. Orar los unos por los otros. Cada uno sabe por cómo orar por los otros. Hay una carga, lo que Dios nos da. Y es la misión de nosotros que nos da. Amén. Amén. Pero hay algo que el Señor conoce. Y dice, el hombre de bien, que es claro, tiene misericordia. Y tú sabes lo que es la misericordia, hermano. Eso es lo más poderoso que puede haber. Porque es difícil que el hombre tenga misericordia. Pero Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dice, ciertamente el bien y la misericordia. Todo el bien, todos los días de Dios, hermano, eso es tener el universo, o sea, Cristo Jesús en tu corazón. Y entonces viene ese Efesios 1:3 y las bendiciones universales y celestiales están con nosotros en nuestro manto. Amén. Gobierna sus asuntos con juicio. Y entonces dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio.
Y a veces pensamos que prestan es dinero aquello. No, aprende a dar. Y cuando tiene abundancia, da. Sin esperar que lo devuelvan. Y si lo devuelven, gloria a Dios. Y si es en caso de préstamo, como dice la palabra, pues entonces lo hará con justicia. Pero dice que gobierna sus asuntos con juicio. Es claro, hermano, mire, cada palabra que hay en la Biblia es un decreto. O sea que nosotros somos justos porque el Dios de nuestra justicia es el que obra. Amén. Dios nos va a conocer en cada actuar. No que yo hago así, pero afuera. Pero dentro, ¿cómo soy por dentro? Amén. Eso es lo que habla de nosotros. Hermano, amén. Que queda escondido ante los ojos de Dios nada. Nuestro corazón le dijo el Señor a Samuel: oye Samuel, ellos se parecen a Saúl, al que tú amabas, pero el que me gusta a mí está en el campo. Dios es un Dios que le agrada la humildad de corazón, pero de un corazón contrito y humillado, y que lo pone a Él de primero. Amén, pastora María Isabel, amada allá en Argentina, le doy un fuerte abrazo. Entonces, cuando oramos, comenzamos a orar los unos por los otros. Y si a mí alguien me dijo: Señor, ora por él, me dolió. Ayer miré un muchacho y cuando yo veo, hermano, yo cuando veo gente, yo veo son llamados, yo no veo. Cuando yo veo personas y Dios me dice: mira esa persona y ora por él, es un llamado. Pablo lo dijo: yo sembré, pero no eran de Pablo. Es más, le impuso la mano a Pablo, pero dijo: a Pablo en la iglesia, y Apolo tiene que regar. Pero tampoco son de Apolo, son del que escogió y lo llamó. Y le va a dar el crecimiento. O sea, por eso el evangelio avanza, la iglesia avanza, la iglesia camina y no se detiene. Como le dijo Pablo a Timoteo. Por eso te estoy hablando de la prosperidad. Porque ¿cómo puedo yo? Dice que serás bendito para ser de bendición a la familia de la tierra. Tú eres bendito porque eres un llamado, un ungido, un procesado de amor, de la obra que Dios escribió en tu corazón. Las escribió con líneas de amor. Por eso cuando el Señor me levantó y le dijo al hombre: tú estás hablando con la reina de los árboles. Fíjate, Dios dio un hijo, Salomón. Salomón es un depósito que Dios te dijo a ti y te lo está diciendo hoy. Vete a la iglesia porque te llaman muchas veces. Y Dios, cuando es determinante de dar una instrucción, la da. Y dice mi hija: mami, usted le funciona mucho con los hombres. No, me escuchan, ¿sabes? Entonces, pero fue claro. Le digo: ¿tienes algo de Dios ahí en tu casa? Clarito es Dios. Amén. Por eso dice que gobierna sus asuntos con juicio. Y como Dios le habló directamente a él, y Dios todo como que, yo no sé lo que le habló, pero todo lo que sé que le habló, como que era una cartilla especial de amor de Dios para él. Una carta del cielo para él. Amén. Y dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Tú no te importe cómo esté haciendo los demás, cómo le vaya. El Salmo 37 dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tú y yo, cuando hemos sido procesados, tenemos un depósito de Dios. Tenemos un depósito de Dios y Él nos lo va a pedir. Porque ese proceso tuyo y mío tiene pueblo, tiene tierra, tiene gente, racataba y shara. Y eso me acordó el joven, cuando le ve sus manos enviciadas, sus manos ya, de pronto comenzó con marihuana. Cuando sus manitas le vi en mi espíritu, yo cómo voy a hablar de la prosperidad, es eso. La prosperidad tuya y mía es pedir, Señor, socorro para las almas. La prosperidad tuya está en predicarle a las almas, que te duelan las almas. Si no te duelen las almas, no estás en el negocio de nuestro Padre ni en el de Cristo. Porque hay gente que predica, pero este es un dolor de parto. Y yo estoy segura que si eso me motivó a mí sentarme aquí a predicar a ese joven. Y Dios me dijo, yo dije, Señor, consuela a esa madre.
Pero yo llegué aquí al altar y dije, Señor, perdóname, porque mi ministerio es orar por las almas. Pablo dijo, mientras yo avanzo, mientras yo predico, cubrámonos, y si tenemos corona y vestidura y todo aquello que queramos vernos lindos. Pero dijo, ponte el yelmo de la salvación, ponte el manto aquí, que te cubra, Rakataba'isha. Ponte la espada, la palabra. Con un salmo, hermano, mire, yo no me sé los salmos todos, pero una palabra tuya bastará. Con la que Dios te llamó, con una, esa es tu espada y mi espada, levántala. Si algo está pasando, escribe en la pared, Señor, mire, yo soy tu sierva. Hermanos, que funciona. Entonces, esa madre quizás de ese joven, ¿cómo estaría y cómo llegaría? ¿Y sabes qué pasó? Aquí me tiene predicando. Y yo sé que si Dios escuchó 2 oraciones de 2 mujeres pequeñitas, ovejitas pequeñitas, para enviar a una sierva como yo, a uno, para hablarle directamente a Dios mismo, porque no era mi boca, yo era el instrumento, pero ni me acuerdo qué dijo, pero sé que el Señor enderezó y recibió ese varón al Señor, pero Dios le habló como hombre, y de hombre a hombre le habló Dios. Pero también al jovencito me dijo a mí, me dolió. Dije, ¿cómo es esa madre cuando entre su hijo a su casa? ¿Sabes qué hice? Esa es la prosperidad. Orar los unos por los otros. Esa es la prosperidad. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice el Padre, esta palabra que está aquí, no es para solamente coger nosotros lo que nos agrada. Por eso me gusta leerme cuando Pablo le habla a Timoteo. Pablo es clarito. Amén. Pero dice que de todas las salvó de la boca de león, y todo lo salvó fue Dios. El que le dio palabra fue Dios. Amén. Pues que Dios nos dé palabra con yo no sé hablar, hermano, pero funciona. Amén. Entonces, ¿por qué no soy yo? Yo soy instrumento, pero que me gusta que me use. Amén. Entonces, dice aquí, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Está confiado. ¿Qué dijo el rey David? Estoy rodeado de enemigos, Padre. Salmo 57. Ay, ayudé, hice esto, hice aquello, Dios no mira eso. Ese es tu proceso. Pero Él dijo una cosa. Que su confianza está puesta en Dios. Y eso es lo que espera Dios. Exactamente. Bienaventurado el hombre, amada Lola, hermosa del Señor allá en Barranquilla. Esa bienaventurada del hombre que teme. Y todo dice Eclesiastés con Salomón, el predicador que hizo y deshizo, y por una promesa de David se salvó ahí, pero al final dijo, tuve todo, hice esto, hice aquello. ¿Qué no hice? ¿Y de qué me valió si al final de todo hay una sola cosa que tenemos que tener? En Eclesiastés 12 dice, teme a Dios, teme a Jehová. Y el temor no es un temor, es como cuando tú sabes que tienes un cetro. Todo el mundo quiere poder o un cetro y corona. Pero es que eso que Dios nos da tiene un precio. Amén. Y esa prosperidad del que teme a Jehová, aleluya, aleluya. Estamos en tiempo de Cristo, es la luz del mundo. Es que nosotros, Lolita también allá en Barranquilla, Dios es el que hace la obra. Es un tiempo donde la lámpara está encendiendo y ese avivamiento que viene, porque los que se está ministrando en el mundo estaban como Herodes, pero Dios dijo, espérate, si yo envié a Jesús y ahora tengo mi iglesia sirviendo, ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene esa cosecha, ahora es que vamos a orar los unos por los otros, ahora es que vamos a hablar aún por los que han caído, aún por los que estuvieron y ya no están. Pero hay que dejarlos que Dios les dé el crecimiento. Porque nosotros avanzamos. Pablo no se detuvo. No. Y esa es una demostración. Tenía a Timoteo, lo arregló y para Éfeso. Y Éfeso sí que era cosa seria. Amén.
Dios sabe cómo te prepara, Dios sabe dónde te estableció, Dios sabe lo que va a hacer contigo y conmigo. Amén. Algo grande, viene expansión, por eso estamos hablando de la prosperidad. Vienen cosas grandes para la iglesia, vienen cosas maravillosas para los hijos de Dios, aquellos que temen al Señor, aquellos que se han mantenido firmes, aquellos que no se devuelven, aquellos que, como dicen, como la barca de Pablo, vientos, marea, tormentas, huracanes. Pero Pablo llegó a Roma y ahí comenzó Pablo. Y dijo, no me quedé aquí. Digo, bueno, a un negocio Dios me trajo aquí. Los sentiles, hermano, y por eso tú y yo estamos aquí. Por el valor de alguien que supo ministrar su ministerio. Él no buscó el poder para creer, él buscó que se viera a través de la gloria de Dios. Que Pablo ya había visto el cielo, hermano. Pablo, después de ver cielo de aquí para allá, mejor dicho, Pablo, si lo mataban era un favor. Pero Dios lo mandó para trabajar. Así que por mucho que pasemos dificultades o cualquier cosa, si Dios nos mandó una misión, nos dio visión y dijo algo de nosotros hasta que se cumpla. Amén. Y demos la gloria a Dios. Amén. Entonces dice aquí, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Y esto está aquí escrito, y cuando tú y yo lo lanzamos con la boca, esto es un decreto. Esta escritura es santa, es para los santos. Porque a veces lo leamos para aplicárselo a alguien. No, nuestros enemigos son nuestras emociones, nuestros pensamientos. A veces luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra falta de accionar nuestra fe, contra nuestra falta de obrar para la iglesia, contra nuestra falta de movernos y siempre estar con lo mismo y no crecer. Amén. Amén. Dios nos ha llamado a hacer iglesia de expansión. Vienen cosas grandes. Caleb le dijo a mí, tú no me echas en suerte, yo tengo escritura. ¿Yo dónde te la ganaste? Hace 45 años me la gané ya en el desierto. ¿Te acuerdas? Yo fui entero. Yo lo que... ¿Y cuál es la tierra que le tocó? Pues los del gigante. Caleb no le tuvo temor porque sabía que si Dios había pasado el desierto y si Dios le había dado esa tierra y si Dios se la había jurado, ya esos gigantes estaban muertos antes de la fundación del mundo. Pero nuestra fe es la que el enemigo va a tratar de derribar. Y por eso cuando vi al joven, ayer cuando vi a ese hombre, al varón con la familia ahogados, los procesos es el botín celestial y los filibusteros del mundo van a tratar de que tú no llegues. Son piratas de la palabra y Dios te está diciendo y a ti que leas Biblia, que te ubiques, que porque tenemos riquezas en gran manera. Nunca dice que llegó ese pueblo a Canaán pobre. Era la tierra para comer, pero salieron mira hermano, ellos derribaron, Dios los usó, Dios derribó reinos y todas las riquezas de esos reinos iban con ellos las iban llevando. ¿O dónde sacaron las armas y las riquezas? Ellos no llegaron a Canaán pobres. No. Tú y yo somos ricos, pero la mayor riqueza es la del corazón. La mayor riqueza es la del alma. La mayor riqueza es la fidelidad a Dios. La mayor riqueza es saber que si a mí una madre está pasando un proceso, yo como madre tengo que decir, Señor, a partir de hoy cojo una cartica. Oro por los jóvenes que están así. Tu proceso, lo que tú estás viviendo, tiene que levantar un corazón de orador, un corazón de intercesor. Dios dijo, busqué uno y no lo hallé. Pero le dijo a Ezequiel, cuando lo veas haciendo eso ya tú sabes, ¿no? Porque esa espada está como para ellos como para ti. Amén. En este negocio del Padre, hermano, tenemos exclusividad de hijos, pero nuestra exclusividad está en la obediencia. Aún a mí, hermanos. Amén. Por eso el Señor me dijo, habla. Yo puedo. Y no estoy hablando, estoy leyendo algo, que somos prósperos, que hay riquezas. Y la oración, la intercesión, el amor. No solamente, yo te podría hoy decir y profetizar, hay riquezas, claro que sí, porque estamos bajo pacto. Pero para un propósito, hacer expansión de la iglesia de Cristo. No te van a entender y no esperes, hermano. No te van a entender, pero cuéntate como un bendito y bienaventurado hijo de Dios, porque es que aquí no es que nos entiendan, aquí es que trabajemos en el reino de los cielos. Esta es la mejor empresa. A veces, hermanos, somos reyes y no nos vemos. Amén. Amén.
Lo que tenemos que ver no son nosotros lo que Dios dijo de nosotros. Amén. Y dice, versículo 9, reparte a los pobres, o sea que tiene. Los que temen a Jehová tienen prosperidad espiritual, emocional y física y financiera. Y sobre todo que Dios le pone cerca a su casa. Y si hay un problema, una circunstancia difícil, es como para Dios decirte, eso lo gano yo. Porque dice aquí, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. O sea, que si está afectando a circunstancia familiar, Dios te va a ayudar. Amén. Dios nos va a ayudar. Amén. Pero dice que es para mostrar su gloria. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Yo estoy orando por las naciones, estoy orando por Colombia. Hermanos, nuestra nación, nosotros no solamente tenemos que mirar noticias. Nosotros tenemos que saber que algo terrible, algo está pasando. Y es terrible, hermano. Es que a mí nunca se me olvida mi llamado, hermano. Yo sé lo que pasa en el segundo cielo. Entonces, nosotros tenemos que mirar. Es que nosotros tenemos lo que vemos acá. Hay cosas que se están moviendo y tú y yo somos parte de una iglesia intercesora. Cada hogar. Dice que hasta que Egipto no se levantó. Dice, no una familia, no. A todos les apretó Dios el botón para que aprendieran a clamar. Entonces, cuando nosotros oramos y clamamos por familias, debemos cubrirnos los unos a los otros. Porque acuérdate que mientras Moisés oraba y levantaba los brazos, Uri y Aarón nos sostenían. Pero la oración de Moisés era para sostener con su voz profética, orando al Dios Altísimo y en conexión al cielo, para que esos jóvenes que iban peleando la buena batalla de la fe, y liderada por Josué, él iba a interceder. Eso hace Jesús por ti y por mí. Mientras yo vamos allá, Jesús está con nuestro Padre abogando por ti y por mí. Allá está el Señor diciendo, ese es de los míos. Eso es lo que el Señor diga, Padre, mira, está haciéndolo por lo cual en bien lo está haciendo. Entonces Jesús se dice, ay Padre, ese manto que se le puse, esa bendición que yo le di, está orando, está intercediendo, está hablando de nuestro reino y no se detiene, no importando la circunstancia. Vive mi experiencia, me vive a mí, y aunque sepa que está pasando circunstancias difíciles, sabe que hay una salida, que hay un mar que se abre, que hay un Jordán que se abre. Que hoy tú y yo estamos orando, intercediendo, porque otros oran, pero ¿sabe quién escucha a Dios? Pueden unirse 1000 iglesias, pero si hay una sola iglesia que está conectada a Dios, esa es la que Dios va a escuchar. ¿Sabes cuál iglesia escuchó Dios? Estaba en el desierto 40 años, llamada Moisés. Esa fue la que preparó Dios. Es una iglesia conectada al corazón de Dios. Y hoy Dios no necesita que sean miles, sino un corazón que le duelan las almas. Y Dios tiene muchos preparados para este tiempo. Y aunque se vean pequeños, no se vean pequeños, no nos veamos pequeños. Es que Dios no busca que le mostremos nosotros nuestra grandeza, no es que la grandeza es de Él. El que va a ser es para gloria suya. Amén. Y dice aquí entonces, reparte a los pobres, tiene. Si reparte a los pobres, tiene prosperidad, pero para bendecir las familias de la tierra. Su justicia permanece para siempre. Me gusta esto porque cuando él dice, y su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Es para mostrar su poder. Dios, cuando tú y yo oramos y clamamos, Él exalta su poder. Cuando tú y yo oramos por Oceanía, cuando oramos por Asia, cuando oramos por Europa, cuando oramos por África, cuando oramos por América, norte, centro y sur, por las islas de los mares y de los océanos, tú y yo somos aquellas personas que lanzamos una palabra creyendo que Dios lo va a hacer. Desde una humildad y sinceridad del corazón, sin tanta gritería y tanto protagonismo. Hablando con Dios. Por eso estoy aquí hablando. Porque a veces nosotros pensamos que Dios escucha gritería. No es lo que hacían los saber. ¡Ay! Se cortaban y hacían cosas. Y Elías dijo, en la presencia en la cual yo estoy. Sentarte y decir, Señor, me ha inquietado mi corazón. Yo me siento así, Padre. Y yo creo que yo retomo tu plan, Señor. Haz tu obra en mí. Haz lo que quieras hacer de mí. Hoy, Señor, yo entrego mi corazón.
Y aunque a veces yo he hecho cosas, Señor, hoy te pido que me des, que hablar con mi boca. Tú me has dado a mí, Señor, me has sanado, me has libertado, has librado mi casa, mi familia, a mí. Hoy, Señor, enséñame. Ahora te va a enseñar, hermano. Te va a enseñar, John. Amén. Amén. Pero grandes cosas vienen cuando queremos, hay una expansión tremenda de la iglesia. Y se va a llenar cuando clamamos, cuando oramos. Y cuando tenemos un corazón contrito y humillado, sabiendo que somos un instrumento. Pablo, amén, lo entendió. Amén. Amén. Y dice, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo del impío perecerá. O sea que cuando tú temes a Dios, el temor a Dios es la sabiduría, el conocimiento. Cuando no importa, mira hermanos, no importa lo que te quiten, no importa lo que tú pases, no importa, pero mientras Dios levante bandera por ti, hermanos, está el universo. Está el universo y está el mandarín del Señor. Así es. Hay que orar. Hay cargas. Hoy yo miraba que una hermana decía de allá de Nigeria, dijo, no importa si estoy recluida presa por Cristo. Amén. Hay gente más valiente que nosotros. Pero entonces como hay gente más violenta y son misioneros, oremos por ellos para que Dios los fortalezca. Y no solamente para eso, sino que aquellas personas que están haciendo la obra sean fortalecidas. Que los ángeles de Jehová acampan alrededor, que solo suelten así como soltaron a Pedro, como a Pablo. Pero también hay prisioneros espirituales. ¿No es lo que hizo Pablo? La iglesia de Filadelfia habla de eso. Que los presos que habían eran presos espirituales. Y él tuvo que ir a cárceles profundas para sacarlos en adoración y oración. Dios movió a Pablo a la iglesia de Filadelfia porque mostró y se sostuvo que esa iglesia, aún hoy le dice el Señor que se mantenga firme. Porque no es una iglesia que habla de grandeza, que habla de misiones. La misión tuya es un vecino. No tienes que esperar que te agradezca el favor. Antes, después puedes devolver hasta tu enemigo. Pero tú hiciste tu obra. Amén. Lo importante es ver que una salvación de algo pasó. Es el orar los unos por los otros. Habla de una cualidad de la iglesia. Pablo lo dijo, y orad por mí. Amén. Moisés no salió a la guerra, pero Moisés oraba a Dios. Y iba guiando con la oración un ejército. Amén. La intercesión va a ser siempre atacada. Por eso necesita gente que levante brazos a los verdaderos intercesores. La verdadera iglesia intercesora no busca protagonismo. Se queda oculta en una piedra y levanta los brazos. Mientras los que van adelante, porque sabe que los que van adelante necesitan de las fuerzas del cielo. Hoy cuando yo miraba, y como dice el Salmo 110, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 110, versículo 10. Amén. 111, disculpa, versículo 10. Amén. Y nosotros tenemos cobertura universal. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué dijo Eliseo? Mira, no veo. Ahí, Señor, abre los ojos. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué espera Dios y nuestro Señor Jesucristo? Que se abran nuestros ojos. ¿Y quién no puede hacer el Espíritu Santo? Cuando yo vi a ese joven y me dijo, ay no. Tenemos que tener amor, hermano. No protagonismo, amor. Y ponerla, y hablar de Dios. Te habla mucho de Dios, ¿sí? No es que Él fue el que me ayudó a mí. Cuando yo no podía respirar, mi oxígeno fue Él. Cuando yo no podía hacer nada, quien me levantó fue Él. Ay, te masha.
y ahora yo respiro el oxígeno celestial. Y si yo me salgo de ese oxígeno, me muero. Y sharrakata. Por eso yo tengo que hablar de Cristo. Por eso yo tengo que hablar de quien me rescató, quien me salvó, aquel que me sacó de las prisiones, que me sacó de Egipto. Egipto es un Benoni, es un dolor. Egipto es el mundo. Por eso dijo Jabez, salude, Señor. Jabez fue sabio. Jabez pidió lo que tiene derecho, como tú y yo como iglesia tenemos derecho. Él no dijo, él sabía que el poder es de Dios para hacer el dinero, para hacer la extensión, pero sobre todo él pidió que Dios lo librara del mal, del mismo. Y cuando le diera todo, y Dios dijo, sí, sabes pedir, porque te conoces. Pedí los libros del mar y tome, le bendijo Dios de una vez. Pidió expansión, pidió bendición y expansión. Pidió que la mano estuviera con él y le librara del mal. Amén. Y entonces ya no se llamaba Jabez, se llamaba Ilustre. Porque así arranca. Él era ilustre entre sus hermanos. Entonces, es la forma que nosotros podemos ver. Entonces, yo creo que así como un día el Señor, Benjamín pudo haber tenido un destino diferente por unas circunstancias difíciles, pero su padre le amó y sus hermanos le amaron. Y en el momento fue el más amado porque era hijo de la diestra. Pero el hecho de que tú seas el hijo más amado, dice, el que Dios ama, hace correr, pero el que Dios ama pone a trabajar al hijo amado. Y está a la derecha, a la diestra. Así que hoy yo la invitación es que, entonces yo hoy le pido al Señor que sea de mucha bendición, que el Dios omnipotente, que Dios servimos, nos trae a ser familias de oración. Sencillo, hermano. Sencillo, eso no... Yo me senté ayer y el niño me inquietaba y a mí me acordé de mí. Yo quien podía, hermano, lo arreglaba. Y entonces le dije, el Señor le dijo al hombre, tu hijo no es ni la menor que yo era la reina de los árboles. Me dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces parece que necesitan que aunque, y yo le dije, si la profesora te da mucha queja, tú eres el papá, mételo a cosas que lo agoten. Sí. Pero un buen consejo siempre llega a tiempo. Pero creo que si su esposa había orado para que su esposo fuera a la iglesia, o si su esposa había orado, o Dios lo tenía en el ojo, porque Dios no va solamente porque sea él o ella, era que Dios en esa casa tenía un depósito, y era Salomón, y es Salomón. Amén. Así que, tú y yo tenemos una bendición tan grande, y es la prosperidad de Dios. Dios nos prospera, sí, pero hay gente que Dios prospera mucho, pero no está en los caminos del Señor. Hay gente que Dios le ha hecho todo y no está en los caminos, ni hablan, pero se ocupan una silla en una iglesia. Y los domingos se saludan con todos los hermanos. Pero Jesús le dijo, hicieron obra así. Yo vi a Satanás caer del cielo. Lo más importante es mantener un escrito en el libro de la vida. Y con ese pedacito tengo yo como para ajustarme, hermano. Para no afanarme, para no juzgar, para no acusar. Para que Dios, hoy con ese acto que Dios hizo en ese momentico, Dios me ajustó y me trajo aquí a la silla. Había una madre que estaba pasando una circunstancia difícil. Y a veces nada más pensamos en que solamente es predicar y predicar.